La muerte de una persona siempre se tiene que tratar con mucho respeto, puesto que la partida, el hecho de no volver a ver a alguien querido, suele ser algo muy traumático para las familias y, por supuesto, si pensamos en la persona que ha fallecido. Evidentemente el hecho de dejar de estar con sus seres queridos, esos instantes previos a fallecer deben de haber sido muy dolorosos, saber que no volverá a ver a la persona a la que quiere, que no podrá volver a hacer las cosas que le gustan. Entendiendo eso, se debe de entender que la muerte de una persona se debe de tratar respetuosamente. Sin embargo, en ocasiones, cuando se ve la historia de las personas y se ve cómo ocurrió aquello, nos deja con una extraña sensación. Por momentos podríamos pensar incluso que la muerte, es decir, esta figura arquetípica que todos hemos visto, que la muerte tiene alguna especie de retorcido sentido macabro del humor, como si se estuviera burlando de las personas, y en una de esas formas irónicas también. ¿No me lo cree? ¿Por qué no se queda conmigo? Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños. sucesos inexplicables, Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Le voy a platicar un poquito de personas que perdieron la vida. No lo hago con ningún afán de burlarme ni mucho menos, pero me ha llamado la atención la forma en la que ocurren las cosas. Le pongo un ejemplo. Allá por el año 450 de nuestra era, hubo un personaje que aterrorizó a Europa. Y Asia y Medio Oriente, y bueno, era un personaje temible. De hecho, se le conocía como el azote de Dios. Su nombre era Atila, el Uno. No por número, sino que pertenecía a un grupo conocido como los Hunos, una tribu, un pueblo nómada. Atila era un hombre extraordinariamente violento, apto para la guerra, con una visión espectacular del combate, con unas habilidades extraordinarias y con un pueblo guerrero que verdaderamente daba miedo. Tan daba miedo que Atila, perteneciente a un grupo étnico de la parte del Asia Central, logró someter, prácticamente conquistar, pueblos tan lejanos como Alemania, Germania, las Galias, que es Francia, y hacia el norte e inclusive llegar hasta territorios que hoy pertenecerían a Rusia. Atila era temible en verdad. Era un sujeto que no tenía mayor empacho en mandar matar a toda la gente de una aldea, quemarlos, destazarlos, cocinarlos. Su paso por estos pueblos que fue conquistando generarían tal temor en otras comunidades que incluso los romanos llegaron a temblar de miedo. Y si bien con los romanos había una especie de acuerdo de mutuo respeto de no cruzar las fronteras, hubo un momento en el 450 más o menos, que este tipo se destrampa e invade Roma. Bueno, no llega a la gran capital del Imperio Romano, pero logra vencer a todas sus huestes por todas partes en una verdadera matatena de gente que no ve a usted. Todo por el amor de una mujer. Oh, sí. El asunto está en que tenía nexos con la persona que estaba gobernando, y su hermana era Honoria. El hecho es que Honoria va a ser casada con un tipo al que no quiere, con el que no quiere tener nada, y prefiere pedir ayuda a Atila, y para ello le manda un anillo. Atila, que no es muy versado en muchos temas, sobre todo en aspectos sentimentales y de política romana, entiende que aquello es una propuesta de matrimonio, así es que va por su esposa. Le cierran el paso, masacra a todos. Y sí, ese es el término. Sin embargo, no entró a Roma. Cuando estaba a punto de cruzar la puerta, salió el Papa, que le informó que Honoria ya no estaba ahí.
que ya había muerto. No era cierto, pero moriría un par de días después. El hecho es que el Papa le informa que ya no hay matrimonio, que ya no tiene por qué quedarse ahí y que además recuerde que Roma tiene una maldición y que aquellos que han intentado conquistar Roma mueren ahí mismo, y este hombre era muy supersticioso, al punto de que prefiere no entrar a Roma y se retira y se busca otra novia, y se consigue una mujer, creo que era goda, o algo parecido, y se casa con ella. Y está tan contento que hace una gran fiesta. Por supuesto, Atila era un hombre temible, pero curiosamente no era un hombre que impusiera por su físico. Es más, se dice que era increíblemente bajito, probablemente 1,20 m, aunque hay quienes aseguran que podría ser un poquito más alto, hasta 1,30 m. No lo sé. El hecho es que no era tan impresionante físicamente, pero era un hombre de una capacidad asombrosa. Hablaba latín, griego, la lengua de los hunos, y hablaba 4 o 5 dialectos de la región. Sabía escribir en latín. Así es que era un hombre preparado para su época, extraordinariamente preparado, hasta el punto en el que podía interpretar mapas. Sí, señor, mapas. Y por supuesto era un hombre que no tenía mayor problema en cortarle la cabeza a quien fuera. Se esperaría que muriera como un guerrero, al frente de sus huestes, blandiendo una batalla terrible con la espada, haciendo destrozos y caer frente a sus hombres heroicamente. Tal parece que la muerte no lo dejó, porque, de hecho, Atila murió de forma un poco diferente. Atila el Huno. Se cree que hay 2 versiones al respecto. La primera es que su recién casada esposa lo asesinó en la noche de bodas. Tal parece que algo que dijo no le gustó a esta mujer y lo acuchilló en su lecho romántico. Es decir, que murió en el clímax del amor. La otra versión es un poco más triste y probablemente sea la más real. Durante la fiesta, Atila habría bebido. Simplemente se emborrachó porque estaba en una fiesta. Borracho, se dirige hacia su tienda. Recuerde que eran pueblos nómadas, en donde al entrar hay una serie de alfombras. Atila se tropieza, cae, se golpea la nariz y como está borracho no se da cuenta. Se tumba en una especie de cama que le han preparado y se duerme. No se da cuenta de que está sangrando. Y es tal la hemorragia que se ahoga en su propia sangre. Cuando llegan a buscarlo, temerosos porque además era el tipo de persona a la que no podías despertar abruptamente, cuando llegan a buscarlo lo encuentran muerto. Había sangrado por la nariz hasta morirse. El gran guerrero, el primero de los grandes conquistadores nómadas de Asia, había muerto la noche de bodas, borracho de una hemorragia nasal. Así que la muerte dijo: tú no vas a tener una muerte heroica ni nada parecido. A morir en su noche de bodas. Después vendrían otros grandes conquistadores como Gengis Khan y por supuesto Tamerlán, de quien tenemos por ahí un bonito video. Pero eso nos demuestra que esta especie de saña que tiene la muerte se hace latente aún entre los grandes guerreros, y eso me lleva a otro caso. Quizá usted nunca haya oído hablar de Alan Pinkerton, pero era un sujeto muy peculiar. Llegó a los Estados Unidos procedente de Irlanda o Escocia, de algún territorio por allá, y comenzó a trabajar y a hacer cosas que lo convirtieron muy pronto en una persona cercana a la policía, y a partir de ahí se convirtió en un investigador privado. Y en un investigador privado tremendo. De hecho, su emblema de la empresa Pinkerton era un ojo abierto que decía: nunca dormimos. De ahí que se denominara a los detectives privados
Private Eyes, ojo privado. De ahí viene el nombre. Este sujeto era un tipo verdaderamente sin miedo. Alan Pinkerton se involucraba tanto en los casos que investigaba que llegaba a infiltrarse. Por ejemplo, cuando perseguía a ladrones de trenes, no solamente infiltró a los hombres de su compañía, de la compañía Pinkerton, sino que él mismo muchas veces aparecía en medio de un ferrocarril, esperando a que llegaran los delincuentes. Más de uno de aquellos delincuentes cayó ante las balas de Alan Pinkerton. Se lió a balazos con cuatreros del oeste, con asaltantes de ferrocarril. Vamos, pero ahí no termina esto. Cuando estalla la guerra de secesión en los Estados Unidos, la guerra civil, él se alía con las fuerzas de la Unión de Abraham Lincoln y se convierte en agente, en espía, en hombre de inteligencia. Y nuevamente hace aquello de infiltrarse. Pero, damas y caballeros, Pinkerton se infiltró en las tropas confederadas. En medio de las tropas confederadas, él iba por la información y regresaba, estuvo en batallas, estuvo en muchos lugares peligrosos y luego comenzó a cuidar a Abraham Lincoln. En una de tantas ocasiones se topa con el presidente platica con él, y él es el que empieza a cuidar al presidente Lincoln, empieza a investigar movimientos extraños y logra contener al menos 3 ataques en contra de Lincoln. En los 3, él intervino directamente, es decir, que este tipo vio morir gente enfrente de él muchísimas veces, se batió a balazos con cuatreros, con grandes forajidos, con toda esta gente. Desafortunadamente para Abraham Lincoln, después de un tiempo, Pinkerton se fue a sus negocios y dejó de seguirle los pasos a Abraham Lincoln y entonces lo mataron. Si Pinkerton hubiera estado detrás del presidente, nunca lo hubieran matado. Pero bueno, Alan Pinkerton era uno de estos sujetos peligrosos, sin miedo a nada, que podía cabalgar en medio de la soledad de las praderas persiguiendo a forajidos y batiéndose en duelos. ¿Quiere saber cómo murió? ¿Cómo se lo imagina usted? Era un hombre que había desenfundado su arma y había acabado con cuatreros forajidos, indios feroces. Pues no fue como usted se lo imaginaba. La realidad es que un día Pinkerton tiene que retirarse. Se está haciendo viejo, contrajo malaria en un viaje que hizo, además ya empezaba a tener algunos problemitas por aquí, por allá, tenía 64 años y es 1884 cuando decide estar en casa un poco, acompañar a su esposa. Siempre había estado fuera, siempre andaba por ahí persiguiendo a alguien y ahora decide quedarse en casa tranquilamente. Está seguro, no tiene problema. En el tiempo que había estado afuera en las persecuciones siempre estaba en peligro su vida, pero ahora era una persona cualquiera que podía darse el lujo de caminar junto a su esposa por las aceras de la ciudad, de ir a algún espectáculo o de pasear al perro. Sí, la esposa de Alan Pinkerton tenía un perrito, un poodle, un bonito poodle. El caso es que un día le pide a su esposo si pudiera por favor sacarlo a pasear. Ya sabe usted, va el hombre aquel, imagine usted al cazador de forajidos paseando un perrito por la banqueta. Cuando de pronto el perrito decide que no quiere ir para allá, sino para allá, o para allá, hace un movimiento, enreda la correa en los pies de Alan Pinkerton que cae. De frente, se golpea la barbilla y se muerde la lengua. Por supuesto, se levanta, jala a su perrito y se va a su casa, pero tiene una herida en la lengua, tan grave que pocos días después muere por la infección que le ha provocado la mordida que se autoinfligió por caerse mientras paseaba el perrito. La muerte tiene sus formas de tratar a cada quien, pero evidentemente este hombre yo creo que se ha de haber imaginado otro tipo de muerte. Jamás se habrá imaginado haber muerto por su propio poodle mientras lo paseaba por una banqueta. Pareciera un retorcido vuelco del destino. ¿O usted qué pensaría? Otro caso donde, evidentemente, la muerte tiene preparada alguna
broma de mal gusto. Es el caso de Bobby Leach. ¿Alguna vez ha oído usted hablar de la gente que se lanzaba en un tambo por las cataratas del Niágara? Es algo muy impresionante. Estar en las cataratas del Niágara es algo muy, 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 muy impresionante. Y eso que hoy en día la gente va en un barquito y no se acerca mucho, pero imagine usted meterse en un tambo, una especie de recipiente cilíndrico, arrojarlo al río y luego caer por las cataratas. Ya se había hecho. Para 1911, Annie Taylor ya había hecho esa proeza. Había rellenado un tambo de madera, ¿cómo decirle? Una barrica de madera con aros de acero, la había rellenado de ciertos cojines y demás, metió a un gato, lo tapó y lo arrojó. El gato sobrevivió, así es que la siguiente vez ella se metió en lugar del gato y sobrevivió, se hizo famosa. Así que a Bobby Leach se le ocurrió que sería buen negocio lanzarse a las cataratas, y sí, fabricó un tonel de lámina con una puertita, se metió adentro y ahí va. Se lanzó al río y llegando a las cataratas, venga para abajo. Acabó con varios huesos rotos, con un montón de lesiones, porque no se le ocurrió que en el caso de Annie Taylor lo había hecho del otro lado de las cataratas, no en estas, y lo había hecho con unas cosas ahí acoginando, y este sonso se lanzó así. Bueno, sobrevivió y se hizo muy popular. Pero como habían prohibido ya lanzarse en tambos en las cataratas del Niágara, tuvo que hacer otras cosas. Bobby Leach se volvió un hombre de aventura, un hombre arriesgado que hacía todo tipo de proezas locas, desde caminar en las orillas de los edificios, saltar, caerse, golpearse. Aseguraba que era un hombre muy resistente. Y sí, parece que sí, porque sobrevivió varios años haciendo eso. Así que se podría esperar que en uno de estos atrevidos lances con la muerte perdiera la vida. En una de estas osadas aventuras en donde verdaderamente desafiaba a la vida y a la muerte, ahí se encontrara con el Creador. Pero ¿sabe qué? No fue así. Bobby Leach se encontraba en 1926 en Nueva Zelanda. Estaba haciendo una serie de espectáculos. Igual, proezas, saltos, escapes, cosas así. Pero el día en cuestión, Bobby Leach se estaba preparando para alguna cosa espectacular que iba a hacer. Hace calor, mucho calor. Y alguien le ofrece una naranja. Bobby Leach toma la naranja, la pela y se la está comiendo muy contento mientras se pone de acuerdo con no sé quién. Alguien le habla de aquel lado, voltea y luego voltea para acá y no sé qué. Y vamos para allá. Y sí, camina, pisa la cáscara de la naranja que se acaba de comer. Resbala, cae y se fractura la pierna en varios tramos. Obviamente ya no pudo hacer el espectáculo. Lo llevan al médico, el médico lo revisa, le dice, oye, mira, con la pena, pero voy a tenerte que cortar la pierna. Este hombre se escandaliza y asegura que él se va a curar por sí mismo y que no sé cuánto, y lo ve como algo publicitario o no lo sé, realmente no tengo idea qué pudo haber estado pensando Bobby. El hecho es que se infecta aquello. Y cuando regresa con el médico le dice tengo que cortar la pierna, y esta vez se acepta, le cortan la pierna pero es muy tarde. La gangrena habría prosperado hacia la parte superior y de ahí hacia órganos internos y unos pocos días después, Bobby Leach estaba muerto. No había muerto en un lance arriesgado con la muerte, ni en un acto acrobático extremo. Había muerto por pisar las cáscaras de la naranja que se había comido. Sarcástica la muerte. Ahora hay otras personas que realmente no hacían nada extraordinario en esa forma, pues. ¿Conoce usted al famoso escritor Albert Camus? Este hombre escribió cosas fantásticas. El extranjero. Una obra maestra. Era un anarquista además, era un escritor, filósofo, periodista, vamos, un tipazo. Este hombre además participó en un montón de cosas. Durante la Segunda Guerra Mundial fue parte del equipo que publicaba una serie de periódicos y revistas de la Resistencia.
lo cual era una sentencia de muerte para cualquiera, y sin embargo sobrevivió, y después de la guerra se convirtió en un promotor de los movimientos libertarios. Era un luchador, era un tipo rudo. Era el hombre que podía viajar a Argel y sentarse con los guerrilleros y luego ir con las autoridades buscando negociar algo. Sabía que arriesgaba la vida y en muchas formas. Había volado en aviones en noches oscuras, peligrosas, para escapar, por ejemplo, del asedio de una célula rival que lo quería matar. Entonces logra treparse en un avioncito y en medio de la oscuridad, o muchas cosas parecidas. Al mismo tiempo escribía cosas maravillosas: El extranjero, Calígula, La caída, El mito de Sísifo, etcétera, etcétera, etcétera. Era tan importante que en 1957 le otorgaron el Premio Nobel de Literatura. Evidentemente era un tipo que se había arriesgado mucho. Pasada esa etapa de la vida, se convierte en un hombre tranquilo. Bueno, siempre fue un romántico. Tenía a su esposa y tenía una amante que era muy conocido de todos. Pero al mismo tiempo ya no era el hombre arriesgado, aquel que andaba por aquí y por allá saltando, haciendo cosas. Había sentado cabeza. A fines de año de 1959 decide ir a pasar las fiestas de fin de año con su familia, su esposa, sus niños, un perrito que tenían, en un lugar conocido como Le Petit Ville-Bleviat. Es un lugar muy bonito de Francia. Es una casa de un conocido, de un amigo. Pasan ahí unos días muy, muy gratos. El 2 de enero están en una reunión, platicando, cotorreando por ahí entre todos, cuando se enteran de la muerte de un conocido. Hay quienes dicen que fue la muerte de Fausto Coppi, que era un ciclista. En realidad no. Ahora le explico por qué. El tema es que se enteran que ha muerto alguien famoso en un accidente de tránsito absurdo. Albert Camus, comentaría algo así como: la forma más estúpida de morir es morir en un accidente de tránsito. Esto lo hacía en alusión a que él sabía cómo había sido la guerra, cómo era lo de los espías, la resistencia, y a él le parecía absurdo, porque además la forma en la que esa persona había muerto era por una imprudencia torpe. Se dice que eso opinó cuando supo la muerte de Fausto Coppi, que era el campeón de bicicleta, pero Fausto murió de otra cosa, no murió en un accidente. Pero era una persona conocida, que todos conocían, y entonces externó aquella opinión, que no encontraba una forma más estúpida de morir que en un accidente de tránsito. A él no le gustaban los coches. Así de simple. Prefería el tren. Era una forma que le gustaba más. De hecho, ya tenían los boletos de tren para regresar a su casa. El hecho es que están ahí platicando, ya preparándose para irse, cuando su amigo, el dueño de la casa, le dice: oye, Albert, ¿por qué no te quedas un par de días más? Mañana va a venir no sé quién, no sé cuánto, vamos a tener aquí una reunión, me encantaría que estuvieras. Si quieres que se vaya tu esposa, tu familia, que se vayan en el tren, yo te llevo después en mi auto. En un principio Albert le dijo que no deseaba viajar en auto, que a él no le gustaba, que prefería el tren. Pero por alguna razón aquel hombre insistió e insistió, hasta que se quedó. Y tenía el boleto en la bolsa. La esposa y el resto de la familia suben al tren y se marchan. Ocurre aquel evento, aquella reunión, no sé cuánto. Al día siguiente, el 4 de enero, todo está listo, se despiden, montan en el automóvil, que era un automóvil grande, ponen las cosas en el maletero, él viaja en el asiento delantero. En medio de las bromas y demás, mientras comentan aquello de que no hay forma más tonta de morir que en un accidente de tránsito, él hace una broma. Por lo menos es lo que se cuenta, vaya usted a saber si es cierto, es parte de la leyenda, pero se cuenta que Albert Camus, ya a punto de subir en el auto, dice: bueno, sí hay una forma más tonta de morir, y es pisar una cáscara de plátano. Ja, 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 se montan en el auto y comienzan a manejar. Y sabe algo terrible. Había llovizna, estaba lloviznando. Van manejando, probablemente vaya rápido el automóvil. El hecho es que al salir de una curva derrapa, se estrellan y Albert muere en un accidente de auto, cuando el auto se estrella contra un árbol de plátano.
por si no había pensado en eso tan raro. Y bueno, es lo que se cuenta. Vaya usted a saber si en realidad haya dicho todo eso o no, pero lo que es un hecho es que murió en un accidente de tránsito cuando él había comentado que no había forma más tonta. Así que siempre hay que tener cuidado con lo que uno comenta. ¿No cree? Ahora, la muerte también puede ser muy irónica. Como si estuviera aquí parada junto a nosotros escuchándonos. Y claro, para la gran mayoría de las personas la muerte no es un personaje, sino un evento. La muerte como tal es simplemente el cese de la actividad biológica ordenada como la conocemos, como vida. Es un cambio, no significa que ya no haya vida, de hecho tras la muerte hay un estallido de vida, todo se llena de vida. Pero el individuo como tal en su conjunto ya no está, ya está muerto. Eso es la muerte. Pero popularmente se piensa que la muerte es un personaje, una figura con ciertas características que es la encargada de recoger a las personas. En Oriente se les conoce como parcas, y es otro tipo de personaje, y en los antiguos textos hindúes también hay estos personajes, y aquí y allá hay estas figuras que en teoría vendrían a recoger el alma de la persona, el espíritu. Pero tal parece que también tienen algún poder de decisión como para decir, así no te vas a morir. Yo decido que sea de esta forma. Y su sentido de cómo decidir las cosas resulta ser no solamente irónico, sino a veces muy retorcido. El caso que le platico ahora es el de Jerome Irving Rodale. Este sujeto era un sujeto que comenzó haciendo negocios aquí y allá, y de pronto comenzó a trabajar en algo que se volvería famoso: la vida orgánica. Es decir, los cultivos orgánicos, sin fertilizantes, sin pesticidas, la comida saludable, la comida orgánica como tal, no comer cosas pesadas, grasosas, reducir aquí y allá y mantener una dinámica de vida saludable. Se volvió muy popular, muy popular, al punto de que salía en programas de televisión dando pláticas acerca de los beneficios de todo esto. También, por supuesto, aseguraba que cosas como el azúcar provocaban la violencia en las personas, que se debería dejar de comer completamente el azúcar y que el verdadero enemigo de las personas era el pan. Y que eso era muy notorio. No es que tuviera una preparación académica, era probablemente todo de forma autodidacta, pero fue algo que pegó muy duro en los años 70, porque se oía muy real. Y tenía razón en algunas cosas. En otras no tanto, y de hecho las instituciones médicas de los Estados Unidos lo consideraban un vendedor de productos mágicos, porque sí, efectivamente tenía una empresa que vendía esto y aquello y lo demás allá. Y él solía presentarse diciendo que era un hombre muy saludable por el tipo de alimentación que llevaba y que tenía una vida muy activa, vamos, un tipazo. Pero ya sabe usted que a los tipazos no siempre les va bien. Y si hay algo que a la muerte no le agrada es que alguien alardee de que puede contra ella. Y eso fue lo que pasó. Este hombre se presentó en un show de televisión el 8 de junio de 1971. Era el show de Dick Cavett en la ciudad de Nueva York. Había otros invitados y demás, pero él se presentó para hablar de los beneficios de sus productos, de la agricultura orgánica, etcétera, etcétera. Estaba grabado, era un programa grabado, no era en vivo, estaban grabando. Y en medio de la plática este hombre dice que estaba más saludable que nunca, que de hecho él tenía pensado vivir 100 años y también había comentado viviré a los 100 años. Claro, si es que no me asesina un taxista come azúcar, en relación a que él sostenía que la violencia era provocada por el azúcar. Y cosas de ese estilo. El hecho es que ya después de algunas preguntas viene el otro invitado. Este hombre, Jerome, va y se sienta en una sillita junto a un periodista que es posterior, que van a entrevistar posterior, cuando de pronto el periodista lo nota como raro, como somnoliento, como extraño. Se acerca y le dice, ¿acaso lo estamos aburriendo? Pero ya no hay respuesta.
Cuando lo toca se da cuenta que algo está muy mal, comienza a pedir ayuda, detienen la grabación del show, viene un médico que estaba en el público que intenta revisarlo y le dice: este hombre está muerto. Lo intentan reanimar con RCP, llaman a los bomberos, llegan los bomberos, llega la ambulancia, lo llevan a un hospital, pero no lleva signos vitales, llegó muerto al hospital. Había muerto en el mismo show donde estaba diciendo que tenía planeado vivir 100 años, burlar a la muerte. Hasta los 100 años, gracias a la comida que él había promovido durante tanto tiempo. Había muerto de un infarto fulminante en pleno set de grabación, donde estaba diciendo que estaba más saludable que nunca. Dígame que no es una especie de ironía macabra de la muerte. No hay que alardear. Ahora le voy a platicar otro caso que a mí me ha sorprendido mucho porque además es muy reciente. ¿Alguna vez ha oído usted hablar de Jimmy Heselden? Heselden era un empresario británico, un hombre que había partido de nada. Era minero. De joven era minero, trabajaba en una mina de carbón o algo así, un trabajo horrible, mal pagado. El hecho es que un día cierran la mina y le dan una liquidación. Y con esto comienza a poner un pequeño negocio. Al principio le fue muy mal. Eran días terribles en los que no había dinero para nada y sin embargo él se sostuvo. Era un empresario que había empezado desde cero, desde la nada. Uno de sus proyectos que resultó muy exitoso era una cosa que se llamó bastión. ¿Se acuerda usted que en la guerra ponían costalitos de arena? Para evitar que las balas cruzaran y eso, y que en las inundaciones igual se ponían costalitos de arena. Bueno, él inventó un dispositivo que era una especie de saco grande, con una malla de acero, que originalmente se colocaba en diques, en canales, todo esto, se rellenaba de arena muy rápidamente, y resultaba muy eficiente para detener el paso del agua y todo esto, y resulta que a los militares les pareció que podía servirles, hicieron unas pruebas, hicieron algunos diseños, y aquello se volvió una locura. Las bases militares en Irak, en Afganistán, en todos estos conflictos, estaban rodeadas por estos cacharros rellenados de arena, de tal forma que detenían cañonazos, obuses, misiles, lo que fuera, para proteger equipos, personas. Fue muy importante aquello. Y fue tan importante que Jimmy llegó a estar en la lista de los 400 hombres más ricos de Inglaterra. Pero además era un benefactor, era un hombre que entendía la necesidad de las personas y abrió varias fundaciones, participó en varias fundaciones de beneficencia pública, lo que le valió recibir la Orden de Caballero del Imperio, que es un reconocimiento importante, pero además era un hombre muy inquieto. Era un hombre que buscaba oportunidades, cosas, nuevos negocios, nuevas empresas. Tenía esta mentalidad activa, muy, muy activa, y descubrió algo que le encantó. El Segway. ¿Ha oído usted hablar de eso? Seguramente que sí, es una especie de transporte, un transporte personal de 2 ruedas. Es un cacharrito en donde va uno parado. Tiene 2 rueditas a los lados y su manubrio con el que se dirige. Es un invento raro, pero funciona muy bien, por ejemplo, en los centros comerciales. Los que patrullan dentro del centro comercial van con su cacharrito para no cansarse. En las fábricas, por ejemplo, si alguien tiene que ir de un extremo a otro, pues toma un cacharrito de estos y ya va. En las banquetas es muy urbano. Él compró esa empresa porque le gustaba el invento, porque le divertía el invento y porque le veía muchas posibilidades a futuro y le empezó a ir muy bien. Jimmy era un convencido de que esto era un medio de transporte urbano muy adecuado. En varias ocasiones se le preguntó sobre la seguridad de estos cacharros. Había ciertas reservas, muchas personas externaban reservas. Una motocicleta es peligrosa. Muy peligrosa, pero como sea vas agarrado a un cacharro que no se te va para adelante ni para atrás. Pero el Segway, que por ahí ahora mismo debe de haber alguna foto, o habrá visto una foto, como que se antojaba inseguro porque no había nada que te detuviera de irte para adelante o para atrás más que el propio mecanismo del aparato.
Las diferentes fuerzas vectoriales que se generan con el movimiento es lo que lo detiene, para que no se vaya uno de frente ni de espaldas. Y estas dudas que surgían, él generalmente en las entrevistas y en las promociones las descartaba. Este es un cacharro muy seguro. Y comenzó a irle bien. Como parte de su interés en este cacharrito y en muchas otras empresas, no piense usted que solo era esto, era un hombre que tenía numerosos negocios. En septiembre de 2010, estaban trabajando en un prototipo pensado para exteriores. A diferencia de los demás cacharros que habían diseñado para dentro de una planta industrial, en un aeropuerto, por ejemplo, en una fábrica, etc., este estaba diseñado para caminos irregulares. Vamos a decirlo, era un Segway para campo traviesa. Fue allá y vio esto en un lugar conocido como Boston Spa, en West Yorkshire. Así que decide probarlo. Toma su cacharro su Segway todoterreno, y comienza a manejarlo. Va por una vereda, en medio de un lugar muy bonito con árboles y demás que se encuentra al lado de un río. Mientras va manejándolo tranquilamente, de pronto aquel cacharro toma una piedra. Se atora un poquito con una ramita o una raíz o algo, aquello comienza a alocarse, no puede controlarlo y termina cayendo en un precipicio y al río. Su cuerpo sería encontrado días después. Había muerto probando el propio aparato que tanto aseguró era seguro. Y sí, como un vuelco macabro del destino. Como ya le dije, a veces la muerte pareciera tener este sentido retorcido e irónico del humor, si es que se le puede llamar de alguna forma, no lo sé. No me atrevería a decir eso. Simplemente que se antoja muy retorcido. Que alguien que ha pensado que esto es tan seguro termine ahí. Pero hay otros casos igualmente macabros y que realmente nos dejan con la sensación de no hagas esto. Y uno de ellos es el caso de Derek Kuiper. Kuiper, de 21 años, era un joven estudiante de la Universidad de Nebraska-Lincoln. Y cuando comienza a promoverse el uso obligatorio del cinturón de seguridad para todos los pasajeros en los Estados Unidos, él fue uno de los primeros en protestar, considerando que era inadecuado que el gobierno estadounidense llegara a tal punto de paternalismo, de control, que autorizara a los policías a inspeccionar el uso correcto del cinturón de seguridad. Él creía que esto era una decisión de cada quien y que no debería de hacerse así, y que era algo irrelevante. Es más, Derek Kuiper comenzó a estudiar temas como los gastos que se hacían para la implementación de estas normas, asegurando que era absurdo gastar millones de dólares en policías que revisaran los cinturones de seguridad cuando se podían hacer otras cosas con ese dinero. Aseguraba además que el cinturón de seguridad no solamente no era seguro, sino que podía causar la muerte. Este muchacho tenía alguna idea por ahí de que si una persona va manejando con el cinturón de seguridad puesto y choca y el auto se incendia, es más probable que la persona muera calcinada. Sus argumentos se hicieron públicos y era un defensor acérrimo, salía en televisión, en prensa, hablando de esto y de cómo evitarlo y todo eso. Otro de sus argumentos es que cada persona debería de ser capaz de decidir y libre de decidir sobre su propia seguridad. Y cosas de ese estilo. Muchos de los datos que daba Kuiper no eran del todo confiables. Hay que ser realistas. Mucha de la información que tenía parecía salida de la nada, porque cuando se comparaban los datos que él presentaba contra los datos estadísticos de la Comisión de Transporte, no embonaba por ningún lado, pero él sostenía que en realidad el número de personas muertas con el cinturón de seguridad en un accidente era muy alto y todo aquello. Había mucha discrepancia porque los datos estadísticos eran exactamente al revés. Y numerosos personajes cercanos a este tipo de accidentes viales como ambulantes, jefes de rescate, bomberos, personal de carreteras, aseguraba que la mayoría de las veces las personas que fallecían era por no llevar el cinturón.
Pero Kuiper estaba empeñado en eso, y de hecho estaba trabajando en una especie de amparo legal, un habeas corpus, no sé cómo le denominen en todas partes, pero un recurso legal, para que no lo obligaran a usar el cinturón de seguridad. ¿Y sí? Usted me dirá, ahora mismo, ¿cómo murió? El 4 de enero del año 2005, Kuiper va viajando en una camioneta Explorer, una furgoneta. Va en el asiento trasero. Al frente van dos amigos suyos y creo que va una tercera persona del otro lado del asiento trasero. Van platicando tranquilamente, el conductor es un conductor experimentado. Es un día un poquito latoso porque está medio congelado el suelo. Es enero, hace frío. Van manejando por la autopista 80. Cuando de pronto el automóvil comienza a derrapar un poquito. No hay asombro, finalmente lo pueden controlar. Un poco más adelante vuelve a derrapar un poquito y de pronto, por alguna misteriosa razón, el vehículo hace un giro raro en medio del hielo. Aun cuando el conductor iba bien, hace este giro raro, luego se gira hacia el otro lado y termina saliendo hacia la cuneta, en donde se ladea y da 3 o 4 vueltas. Drake Kuiper murió. Murió en ese accidente. Y murió porque en el momento en el que da el primer giro, la ventana se ha roto, el cristal de la ventana se ha roto, y él sale expulsado del automóvil que le pasa por encima. Los otros ocupantes del vehículo, 2 o 3 ocupantes, no estoy seguro, resultaron con lesiones menores. Lesiones que no ponían en riesgo sus vidas. El único que no llevaba el cinturón de seguridad era Kuiper. El accidente, con un cinturón de seguridad apropiado, habría sido un accidente y punto, no habría pasado a mayores. Habrían llegado las asistencias, los habrían llevado a un hospital, quizá cuellos ortopédicos, quizá un brazo roto, alguna cosa, pero no habrían comprometido su vida. Irónica, la muerte, muy irónica. Otro caso de estos en los que pareciera ser una ironía de la muerte, más que de la vida, sino una especie de revanchismo extraño del destino, no sé cómo denominarlo, es el caso de Philip Contos. Contos, un hombre de 55 años, estadounidense, excombatiente, había sido soldado del ejército de los Estados Unidos, camionero de ruta larga, un hombre que había visto de todo, aficionado a la Harley Davidson, amante de las motocicletas y además un hombre muy combativo en muchos aspectos. Sus amigos lo conocían porque era un hombre que, si había algo mal, protestaría. No era el tipo de persona que se quedaba callada. Así fuera en un restaurante, si algo no estaba bien, él protestaría. Era ese tipo de persona que exigía, que sabía que tenía derecho a algo y lo exigía. El asunto está en que en los 2000 comenzó a surgir una ley que ordenaba la obligatoriedad del uso del casco para motociclistas. Esta ley comenzó a hacerse general en todos los estados de la Unión Americana y obligaba a las personas a usarlo, de lo contrario recibirían una sanción e inclusive podrían perder la licencia de conducir y todas aquellas otras sanciones. Philip fue uno de los primeros en protestar. A él le gustaba poder decidir si quería o no usar un casco, pero sobre todo, le molestaba que alguien le ordenara llevar algo. Era como, te ordeno que lleves zapatos. ¿Existe alguna ley que me obligue a usar zapatos? Es mi decisión usar zapatos. Y lo mismo pensaba quizá del casco. Se unió a varios movimientos de protesta, grupos que organizaron nuevamente ciertas cuestiones legales para obtener alguna excepción, algún tipo de excepción a la ley que les permitiera poder circular en sus motocicletas sin la necesidad de llevar un casco para poder disfrutar el aire en la cara, cosas que solamente alguien que ha andado en una Harley puede decir. Yo no lo he usado,
Vamos, yo no he andado en una Harley a mitad de una carretera solitaria de California, pero quienes han estado en eso aseguran que es una sensación extraordinaria, y de ahí que se opusieran al uso obligatorio de un casco. Philip comenzó a participar en diferentes eventos de protesta, reuniones de motociclistas en que se juntaban cientos de motos para hacer una rodada de protesta. Todos juntos iban circulando por una carretera, por una ciudad, protestando contra aquello, de tal manera que se escuchara su petición y se derogaran estas leyes o bien se hiciese algún tipo de excepción para quien no quisiera usarlo. Dar la libertad. Sonaba bien. Excepto que la muerte vuelve a jugar esas pasadas feas. En el año 2011, el 2 de julio, Philip Contos se unió a la 11ª protesta de motociclistas en un lugar conocido como el Condado Onondaga. Era la 11ª vez que se reunían. Era la protesta anual, vamos a decirlo. Un montón de personas en sus motocicletas llegaban allá, hacían una serie de idas y venidas en señal de protesta. Philip se unió a la protesta y era un hombre que había salido en medios, que había protestado aquí y allá. El hecho es que van en su motocicleta, cada quien, él va en la suya tranquilamente, una Harley, feliz de la vida, sintiendo el aire y todo esto que le he platicado, que es muy bonito, cuando se percata que repentinamente una de las agujetas de una de sus botas se ha atorado en la cadena. Él comenta algo y luego voltea a revisar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Siente aquello. Mientras voltea, vuelve a ver hacia el frente, vuelve a agacharse para intentar soltarlo. Y cuando regresa a ver hacia el frente, se da cuenta que el tráfico se ha detenido, por lo que oprime súbitamente los frenos, lo que provoca que la motocicleta cabecee hacia adelante y, de forma violenta, lo lance al vacío, haciéndolo pasar por encima del manubrio y lanzándolo de cabeza al pavimento. Murió. Philip murió por las lesiones infligidas en la cabeza. Tristemente, si hubiera llevado el casco de seguridad, probablemente habría salido con un cuello ortopédico, quizá con una mano torcida por la forma en la que cayó, pero no habría encontrado la muerte. ¿Usted qué pensaría de eso? La muerte tiene un sentido irónico al momento de tomar a una persona. Extraño, ¿no? Y claro, muy probablemente el siguiente caso todo el mundo lo conoce, es el caso de James Dean. El famoso actor norteamericano, James Dean, Al este del paraíso, Gigante, Rebelde sin causa, El chico de la mirada aquella, él tenía este carisma extraño, como que sabía que su tiempo iba a ser muy corto. Y de hecho, una de sus frases célebres fue: hay que vivir deprisa, porque la muerte llega pronto. Realmente no creo que estuviera pensando en que fuera muy pronto, sino que más bien estaba haciendo alusión a que la vida en general es corta. Pero pareciera que la propia muerte no pensó lo mismo, porque James Dean encontró la muerte el 30 de septiembre de 1955 a los 24 años en un accidente de carretera, mientras manejaba alocadamente su Porsche Spyder, al que llamaba Little Bastard. Se encontró de frente con otro automóvil y perdió la vida. Tenía 24 años y hacía apenas unos pocos días que había pronunciado aquella famosa frase: hay que vivir deprisa. La muerte llega pronto. Buenas noches y que descansen en paz.